Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Júpiter, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, estos videos ya tenía tiempo que quería subirlos, porque es de algo que me pasó desde muy chiquita, que son los sueños, en general los sueños. Bueno, yo les voy a ir contando todo esto y de verdad, créanme que esto sí me pasó, no tengo pruebas empíricas, pero es mi vida, es lo que me ha pasado. Si ustedes no creen en este tipo de cosas y no están dispuestos a abrir su mente para lo que les voy a contar, les pido que por favor se retiren, váyanse, de verdad, porque no tiene sentido que estén aquí cuando son videos que yo estoy subiendo para intentar abrir mi propia mente y la de los demás. Tal vez no es la verdad absoluta, pero es la verdad desde mi perspectiva, lo que me pasó. Entonces yo se los voy a compartir. ¿Qué más puedo agregar? Yo sé que, bueno, si ustedes lo van a ver, están dispuestos a darle una oportunidad, por favor, solo véanlo sin desacreditarlo. Busquen información al respecto, busquen, no sé, lo que yo he oído que suena un poco más parecido a lo que me pasó son las investigaciones de Jacob Greenberg, su teoría sintérgica, y no recuerdo otro señor que también hablaba de una investigación que él hizo donde puso a dos personas separadas, luego a una le puso unas luces estroboscópicas y la otra empezó también a verse afectada, empezaron a, bueno, varias cosas que esto ya es comprobable, que la gente sí lo puede hacer, solamente que no es muy popular, porque pues supongo que hay gente a la que no le conviene que pasen este tipo de cosas. El capítulo 1 esta serie se va a llamar Los Sueños, y el primero a este le puse El Nacimiento de la Heroína. Sé que el título es un poco pretencioso, pero es que cada quien es el héroe de su propia historia. Yo les voy a contar mi historia, entonces pues yo soy la héroe de esta historia, ¿verdad? Yo se las voy a contar desde mi perspectiva, que puede ser no ser la correcta, pero sigue siendo mi perspectiva y mi historia. Ya he hablado un poco de mi familia, si quieren saber algo más al respecto. Yo nací de 7 meses, nací en enero, hacía mucho frío, no sé en dónde nací precisamente, nací de camino a San Luis, de Matehuala a San Luis, en una ambulancia. Y los hashtags que puse, creo que uno de los que puse es semilla estelar, no porque realmente sienta que yo sea semilla estelar, sino porque sé que hay gente que sí son semillas estelares que van a ver este video y les va a servir. Créanme que les va a servir, porque hay mucha gente que pasa por esto y muchos no lo saben. Tengo aquí mis notas, les voy a leer. Siempre fui una niña normal, o sea, todo lo que me pasaba yo sentía que era normal, era como de, yo creo que cualquier niño lo ha vivido, y yo le preguntaba a mis conocidos niños en ese entonces y pues me decían que sí, que ellos también les pasaba ese tipo de cosas. De niña yo veía que, por ejemplo, las paredes se movían, o sea, no que eran así físicas, sino yo veía que a veces cuando no ponías, es que hay un experimento que me gusta mucho, porque ahora que lo veo ya de adulta, bueno, un poco más adulta, veo mi infancia y veo las cosas que me pasaban, digo, es que sí tiene sentido. Por eso me gusta mucho la física, porque explica de un modo más literal lo que a mí me pasaba, de modo que yo no entendía, como que los átomos, cuando no los observas, no existen, no se comportan. Es decir, que el afectador es el que le da forma a los átomos. Bueno, en el experimento de doble rejilla, ustedes lo pueden investigar en internet, y creo que ya lo he mencionado un poco más extenso en otros videos, explican cómo los átomos se acomodan cuando hay una persona que los está observando. Entonces yo a veces miraba y veía cómo se movían, o sea, como en vez, por ejemplo, de esta pared, o sí, esta puerta, esto en vez de ser literal plano, se empezaba a hacer así como si fuera una onda. Entonces yo me sentía así como de, pero ¿estoy enferma o qué? Y veía las demás paredes y todas se veían normales, y por ejemplo esta nada más se veía que ondeaba, y yo le hacía así, y en ese momento yo sentía que yo podía atravesar los átomos, pero yo decía no, porque capaz sí. Porque una vez me contaron la historia de un señor, tenía un tío que nos contaba muchas historias, y mi abuelita, un tío por parte de mi mamá que nos contaba muchas historias, y mi abuelita paterna también nos contaba muchas historias. Entonces ellos siempre me llenaban de historias. A mí me encanta escuchar historias. Si alguien me cuenta una historia, es fantástico. Y entonces decían que ese tío se llamaba Celestino,
él nos había contado que un señor había escapado de la cárcel atravesando la pared, pero porque él decía que los átomos se movían a cierta velocidad y él había encontrado el momento en el que los átomos iban girando así, por ejemplo, y había quedado el espacio vacío y él había podido salirse. Pero pues también había otra gente que lo había intentado y había quedado aplastada, entonces yo me quedaba así como que no lo voy a hacer. Sí, veía que las paredes se movían o que aparecían como que muchos colores en la pared, así como muchos dibujos que no habían, o caras, o como caras empezaban a hablar en la pared. O sea, de aquí en la pared de repente aparecía una cara y le empezaba a hacer así, muy extraño. Voy a dejar una imagen por ahí de algunas de las cosas que he encontrado que se parecen a lo que me pasaba. Veía caras en la materia, así que me hablaban y podía hablar con los animales. Esto es lo más loco que me pasó. Me acuerdo que una vez yo tenía una pecera así. Sí, bueno, una pecera así, como más o menos así y así. Y ya no tenía peces porque se me murieron porque yo les di mucha comida. Pensé que estaban muy chiquitos, entonces dije, si les doy más comida, ¿qué hace? Tenía como 5 años. Bueno, después de los 5 años, creo que tenía como 8. Entonces ahí mi mamá hizo un terrario, le ponías plantitas y ahí había una Catarina. Yo me acuerdo que la agarré y le empecé a hablar, así de hola, ¿cómo estás? Y vi que le empezó a hacer así, o sea, como si yo estuviera hablando con ustedes. Al estar hablando con ustedes estoy moviendo las manos. Esa Catarina empezó a mover las patas. Entonces yo no me acuerdo qué dije, pero algo en mí me dijo así como, es que no le tienes que hablar con la voz, tienes que hablar con la mente. Y yo le dije así como de, muévete hacia acá, y se movió. Luego fue así como, no me acuerdo qué más le dije, pero o sea, yo sentí, o sea, no me dijo nada, no oí nada, simplemente sentí lo que estaba sintiendo. Entonces yo sentí que me dijo, es que quiero ir, no puedo salir porque esto no me deja salir, hay una araña ahí y ya me quedé atorada, no quiero comer o algo así. Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Nomás lo único que sentí fue así como de así. Y fue así como cuando tú sientes esas emociones. Yo sentí que me las estaba pasando la Catarina. Entonces yo la llevé así y ya después le dije, pues vete, así como en la mente, así de, no literal, sino haz de cuenta que cada pensamiento y cada emoción genera, cada pensamiento, cada palabra genera una emoción. Entonces cuando te digo vete, cuando siento, o sea, al decir la palabra vete, yo siento algo. Entonces lo que yo sentí al decirle vete fue lo que le pasé. No sé si me explico, yo sé que me entienden. Es como este conejo y está muy asustado, entonces yo lo agarro y siento que está asustado, porque también se ve asustado y se siente asustado, está vibrando así muy raro. Entonces yo sentía esas vibraciones aquí en la mano. Eso fue lo más claro que tengo de poder hablar con los animales. Veía así también, o sea, sí, alrededor de las personas muchos colores. Creo que se voy a poner en la imagen porque literal, como esta imagen que les puse, yo recuerdo que yo vi una ciudad así en mis sueños, que yo vivía en una ciudad así de muchos colores, o sea que todo era de colores, que incluso yo era de colores. De hecho tengo un oso de peluche, no me acuerdo dónde lo tengo, pero le puse colorífico, Waldo colorífico, porque tiene muchos colores. Y en esa visión que yo tuve, en ese sueño que yo tuve, creo que fue de niña, todos, o sea, teníamos la piel, pero la piel era de colores. Todos, o sea, cuando teníamos manchitas así como si fuera vitiligo, muchas manchitas como si fuéramos una vaca, pero de muchos colores, y todos así como que en tonos pastel, en tonos bebé, estaba muy cool. Y yo sentía que colorífico, ese oso lo vi y le dije así como de, quiero ese oso, porque ese oso me recordaba así como ese sueño. Bueno, muchos colores. Siempre, también de niña estaba siempre débil, me molestaban mucho en la noche. Al dormir de repente estaba acostada y me jalaban las orejas o me soplaban en el oído, me movían o movían cosas. No mucho, haz de cuenta que de repente estábamos aquí y no había ni corrientes de aire y de repente se caía algo, o yo empezaba a oír que alguien me estaba diciendo, Marcela, ven aquí, o así, y yo así de, no había nadie. Y donde yo vivía antes era una casa, pues era una casa antigua, casi parecía una hacienda. No estaba muy grande, pero parecía así como una casa de adobe muy oscura. Entonces había ratos en los que había mucha oscuridad en ese lugar. Y pues me asustaba mucho porque pues, yo estaba chiquilla. ¿Qué? Sí, me movían o me hacían ver cosas como caras muy feas. Bueno, yo le dije a mis papás
Y bueno, ellos pensaron que estaba enferma y en realidad pues sí estaba enferma, porque me sangraba mucho la nariz y estaba muy débil, entonces me recetaron vitaminas. Además siempre sentía que mi alma se me iba de mi cuerpo muy seguido, así como de repente estaba sentada y así como que me empezaba a salir el espíritu y así de ¿cómo lo agarro si no se puede ver? ¡Ayuda! Y yo entraba en pánico muy feo. Eso era, creo, todo lo que me pasaba. Siempre tuve problemas para dormir toda mi vida. Siempre me molestaban en los sueños y soñaba cosas muy raras. Además siempre, de repente estaba sentada y miraba al cielo y le decía a Dios así como de ¿por qué me hiciste venir? Así, bien loco. Yo ni sabía por qué. Ya analizándolo era así como de, para no hacer este capítulo muy largo, bueno, esta serie de los sueños muy largo, pues lo voy a dejar hasta aquí. En el siguiente episodio les voy a hablar como, pues sí, de cómo el amor me hizo ya tener ahora sí mis dones ya manifestados, cómo fue que pasó toda esa historia. Y bueno, espero que les sirva. De verdad se los comparto con mucho amor, porque créanme que pasar por eso para mí no fue fácil. No lo pude entender, y aún a veces ahora que ya ha pasado tiempo no lo puedo entender. Hay cosas que sigo sin entender. Pero pues, no sé, en caso de que te pase o te haya pasado, pues no estamos solitos, amigo. Aquí estoy yo, amigo, amiga. Y bueno, gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós, besos y abrazos.